Bueno, soy Jessica Carrocino y vamos a hablar sobre el proceso de menopausia y al final sobre andropausia. Como ustedes pueden ver en esta imagen, rodeando a la palabra menopausia hay muchas otras que hacen referencia a la complejidad del tema debido a que cada paciente va a tener una variedad de signos, síntomas, cambios, fluctuaciones, afecciones a nivel psicológico, psicosocial. Entonces, nosotros como equipo de salud vamos a tener que conocerlas y tenerlas muy presentes para poder ayudar, ¿sí?, a los pacientes que concurran a la consejería planteándonos este problema. ¿Sí? Muchas veces van a requerir algún tipo de hormona para poder transcurrir de la mejor manera esta etapa. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre las modificaciones endocrinas y tenemos que saber que el principal responsable de que esto ocurra va a ser el ovario. ¿Por qué? Porque va a haber un agotamiento de las reservas de los folículos y por lo tanto de ovocitos que va a ocurrir durante toda la vida. Ahora vamos a ver cómo las niñas nacen con un determinado número de folículos y a lo largo del ciclo de la vida se va perdiendo hasta que llega un punto en el que no tenemos más folículos. Por lo tanto, eso lleva consigo el cese de las síntesis ováricas de estrógeno, ¿sí? Esto no ocurre de un momento a otro, sino que va ocurriendo de manera paulatina, ¿sí? De esta manera se van a activar algunos mecanismos que para tratar de afrontar esa deficiencia de estrógenos, principalmente deficiencia de estradiol, se van a poder convertir de manera periférica otros estrógenos donde el más importante va a ser la estrona. En esta etapa de la vida va a predominar la estrona. Después vamos a estudiar bien el mecanismo. Uno de los mecanismos principales de compensación a esa caída de estrógenos es la elevación del FSH. Si recordamos el eje hipotálamo hipofisario gonadal, sabemos que al aumentarlo el estradiol, disminuye la FSH como retroalimentación negativa. Entonces ahora ocurre lo contrario. Al disminuir el estradiol, no hay esa inhibición, por lo cual el FSH aumenta cada vez más para poder lograr ver si se logra en algún momento producir más estradiol y generar así de alguna manera la ovulación. Pero el problema es que ya no nos quedan, llega el punto en el que no nos quedan ovocitos para que haya ovulación. Lo mismo ocurre con la inhibina, que va a ser el marcador inicial de la actividad folicular que decline en la menopausia. Como también la inhibina B era producida por las células del folículo, entonces al no quedar más folículos también va a comenzar a disminuir y eso va a generar también que haya un aumento de FSH. Y por último, el otro mecanismo de compensación es disminuir la síntesis hepática de globulina transportadora de hormonas sexuales para así dejar mayor cantidad de hormona o de estradiol o de estrógenos biodisponible y que estos puedan actuar de manera más rápida. ¿Sí? Esos son los principales cambios endocrinos. Bien, en cuanto al agotamiento de las reservas de los ovocitos, dijimos que al nacer los ovarios, ya sabemos, miden alrededor de 1 centímetro de diámetro en las niñas recién nacidas y contienen aproximadamente 1 millón de folículos, que durante la niñez se van a ir intentando madurar y crecer y pasar de primordiales a primarios. De primarios, como va a haber deficiencia y no funciona el eje y no hay estímulo de FSH, porque sabemos, estudiamos cómo el eje se mantenía inactivo durante la niñez, no hay maduración y no prosigue todo el ciclo de maduración del folículo, por lo cual la mayoría llegan a la atresia. Ese proceso de atresia es enlentecido durante toda la niñez. Un ciclo o la maduración o el intento de maduración de esos folículos durante la niñez lleva más o menos un tiempo de 300 días. ¿Sí? Por lo tanto, durante toda la niñez vamos perdiendo ese pool con el que nacimos. Al momento de la menarca nos quedan entre 300 y 400 mil folículos, de los cuales van a estar continuamente intentando madurar, crecer, desarrollarse para producir la ovulación. Mes a mes o ciclo a ciclo se iban reclutando un grupo de esos folículos donde solo uno llegaba a la ovulación y el resto moría por atresia.
A lo largo de toda la vida fértil, la mujer va a ovular aproximadamente 400 ovocitos, ¿sí? Pero luego de los 35 años se van a comenzar a producir mayor cantidad de folículos en cada ciclo que intentan madurar, y eso genera una mayor cantidad de atresia de folículos, una mayor pérdida de folículos, ¿sí? Incluso hasta 1000 folículos por ciclo, hasta llegar así a la menopausia, ¿sí? Cuando comienza una reducción ponderal gradual de la pérdida, ¿sí? Entonces se acelera en los últimos años esa pérdida y se llega a un punto en el que ya no tenemos folículos para que todos los meses haya ovulación y comienzan a haber ciclos irregulares, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo los vamos a poder reconocer, ¿sí? Y luego de que pase un año de que no tenga menstruación esa mujer, recién ahí vamos a poder hablar de que llegó el momento de su menopausia. Bien, para poder seguir vamos a tener que tener en cuenta varias definiciones. La primera es la premenopausia, que va a ser todo el tiempo que esté antes, ¿sí?, de la menopausia y abarca toda la etapa sexual o reproductiva, ¿sí? Reproductiva de la mujer, hasta la última menstruación, ¿sí? Después, acá tenemos que va a ser la última menstruación, que después vemos cómo sabemos que esa fue la última. Tenemos que definir la menopausia como el cese definitivo de la menstruación de manera retrospectiva, es decir, luego de que pase un año sin que haya retorno menstrual. Esto quiere decir que nosotros tenemos una paciente que hoy viene y nos dice que hace varios meses que no le viene más la menstruación. Nosotros no podemos decir que esa paciente ya tiene menopausia. Tenemos que decirle que durante un año, a partir de la última vez que le vino, tiene que contar un año y recién ahí va a estar el diagnóstico de menopausia. Entonces, se dice que el diagnóstico se hace de manera retrospectiva, analizando cuál fue la última menstruación de esa paciente, ¿sí? Por otro lado, tenemos la transición a la menopausia, que va a ser todo el periodo previo a la última menstruación, que está lleno o acompañado, o a veces tiene poca o a veces muchas sintomatologías, signos, cambios, ¿sí? Por ahí son cambios que no son físicos, sino que son a nivel psicológico, ¿sí? Ahora los vamos a estudiar un poquito. Y otra definición es la perimenopausia, que va a abarcar desde los signos y síntomas, es decir, desde la transición a la menopausia hasta que pase el año completo sin retorno de sangrado. Bien, y la posmenopausia inicia con la menopausia diagnosticada hasta alrededor de los 60-65 años, donde pueden aparecer una variedad de signos y síntomas que vamos a tener que tenerlos en cuenta y reconocerlos porque pueden ser complejos, ¿sí? Y algunos necesitan tratamientos específicos. Y por último, el climaterio, que va desde la transición de la menopausia hasta los años posteriores. Esto hace referencia hasta el final, ¿sí?, de la vida. Bien, las edades en las que van a transcurrir, digamos, la transición a la menopausia, en promedio aparece alrededor de los 47,5 años. Y el diagnóstico, es decir, el diagnóstico cuando ya pasó un año sin menopausia, está alrededor de los 50 años, el promedio de aparición de diagnóstico de menopausia. Y eso va a estar afectado por factores genéticos, como nosotros ya hablamos, que pasaba también para el diagnóstico de la menarca en las niñas, ¿sí? Durante la pubertad decíamos que dependía muchas veces de la edad y era importante conocer la edad en la que la madre y las hermanas mayores se indispusieron por primera vez. Lo mismo pasa acá, tenemos que conocer o podemos indagar sobre las edades en las que las familiares directas tuvieron su menopausia. Y también va a estar afectada por factores ambientales modificables, como por ejemplo el tabaco, que adelanta la FUM aproximadamente en 2 años, y el alcohol, que la retrasa. Bien, entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Comienza con una disminución de la cantidad de folículos que tengo en los ovarios.
Eso va a generar, por un lado, la disminución de los estrógenos, de la síntesis de estrógenos, y también disminución de inhibina, que van a ser los principales factores que que detecte la hipófisis para producir un aumento de la FSH, es decir, yo no voy a tener en la hipófisis tanta cantidad de estrógenos y de inhibina, por lo tanto, un mecanismo para solucionar ese problema, que es la baja cantidad de estrógeno, es aumentar la FSH para aumentar así la síntesis de la maduración de los folículos y con ello la síntesis de estradiol o de estrógeno. Y por otro lado, otra hormona que se sintetiza en los folículos es la hormona antimülleriana, que vamos a ver que va a estar baja, por lo cual también se la va a poder utilizar como marcador endocrino de la menopausia. Lo principal, o lo que primero comience a disminuir, va a ser la concentración de inhibina B, por último los estrógenos, y muchos endocrinólogos utilizan la concentración sanguínea de hormona antimülleriana para ver o para evaluar la reserva folicular, ¿sí? Para continuar, vamos a ver lo que hace la hormona antimülleriana y por qué es importante su determinación en este momento de la vida o en este periodo. Entonces, la hormona antimülleriana es secretada por los folículos primarios, secundarios y antrales principalmente, y este es un factor inhibitorio del inicio del desarrollo folicular. ¿Sí? La hormona antimülleriana es una glicoproteína dimérica que limita el crecimiento folicular. ¿Sí? Frena el reclutamiento de los folículos primordiales principalmente y disminuye así la sensibilidad a la FSH de los folículos que ya están en crecimiento, es decir, en los primarios, secundarios o antrales. Frena la sensibilidad a la FSH. ¿Sí? Por ello es más elevada o se la va a encontrar en mayor cantidad en la fase folicular en comparación con la fase lútea. Y también va a estar en mayor cantidad porque va a necesitar actuar más durante las primeras etapas de la vida reproductiva de la mujer para evitar que haya mucha pérdida folicular. ¿Sí? Porque yo voy a tener muchos folículos en el ovario esperando que inicien su proceso de maduración y respondan a FSH para comenzar y seguir esa maduración. Entonces, esta hormona lo que va a hacer es frenar eso, limitar esa respuesta para que nos vaya dando tiempo, ¿sí? a que de a poco sean los folículos que salgan ciclo a ciclo. Entonces, como un moderador del ciclo, de la cantidad de folículos que responden o que inician ese reclutamiento cada ciclo. Es un predictor, por eso, de la edad en la que se va a producir la menopausia en la mujer, porque los niveles van disminuyendo, ¿sí? progresivamente con la edad. Por ello, sus niveles en sangre se van a correlacionar directamente con la reserva ovárica. Cuando yo tengo al inicio de la etapa reproductiva muchos folículos, necesito mucha hormona antimülleriana para frenar su desarrollo o su maduración, su comienzo de crecimiento. Pero hacia la menopausia yo tengo pocos folículos y no necesito que esta hormona actúe porque quiero que alguno de los folículos que me queda llegue a hacer la maduración completa para producir la ovulación y que produzca síntesis de estrógeno principalmente en esas condiciones. Por eso no necesito de que actúe esta hormona, por lo tanto sus niveles al pasar el tiempo van a ir decayendo paulatinamente. ¿Sí? Bien, seguimos. Otro aspecto era la producción de andrógenos durante la menopausia. Nosotros sabemos que bajo estímulo de LH se estimula la producción de andrógenos en las células de la teca de los folículos que pueden justamente comenzar esa síntesis de esteroides sexuales pero llegan solamente hasta un precursor esteroideo que es la androstenediona, ¿sí? En esta etapa, como al ovario le quedan poca cantidad de folículos, ¿sí? Y más hay pocos que llegan hasta los estadios más avanzados de la maduración, solo un 20% de esa androstenediona precursora van a provenir del ovario. El 80% restante va a provenir de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ese precursor,
va a pasar a las células de la granulosa, ¿sí? Que tras dos procesos de aromatización va a convertirse en estradiol. ¿Qué pasaba? En las células de la granulosa se expresaba, ¿sí?, la enzima aromatasa para poder terminar esa síntesis y convertir finalmente estradiol, ¿sí?, y liberarlo a la circulación. Pero ¿qué pasa? Ahora, como yo necesito, porque tengo tan poca cantidad de estradiol o de estrógenos, necesito que se libere rápidamente o lo más posible de ese ovario, entonces la síntesis llega principalmente hasta la primera aromatización y ya se libera en sangre, sin llegar a producir tanta cantidad del estradiol, que es el estrógeno más potente, ¿sí? Entonces, tengo la posibilidad de convertir por dos procesos continuos de aromatización estradiol, pero como la demanda es tanta, el organismo directamente, al ocurrir la primera aromatización, ya comienza a liberarlo a la circulación, ¿sí?, para que se utilice en el organismo, y tengo muy poco sustrato para convertir de estrona a estradiol por la segunda aromatización. Entonces, por eso se dice, o ese es el motivo por el cual descienden los niveles de estradiol y también van a estar bajos los niveles de estrona, pero entre los dos el principal va a ser la estrona, porque muy poquita cantidad se llega a convertir, ven que esta flechita es más pequeña que esta, se llega a convertir muy poquita cantidad en estradiol. Bien, estos son los procesos más importantes que tenemos que conocer que ocurren durante la menopausia. Bien. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que van a ir ocurriendo en distintos momentos, ¿sí? La flecha nos indica el momento en el que se hace el diagnóstico, ¿sí? Y alrededor de ese diagnóstico va a estar como principal productor de esos signos y síntomas la caída progresiva. Ven que acá hay, aparte de que hay descenso de las cantidades de estrógeno, sí tengo fluctuaciones, es decir, cambios, variaciones, como pequeños picos y disminuciones, ¿sí? Que son los responsables de los signos y síntomas que están en la premenopausia, ¿sí? O en la parte previa a que yo haga el diagnóstico de ese año sin que venga la menstruación. Y por detrás de eso, o por los años siguientes, vamos a ver que hay otros signos y síntomas que se van a deber principalmente a la caída y a las concentraciones casi constantes, pero muy bajas, de estrógenos, ¿sí? Entonces, el 99% de las pacientes presentan calores, sofocos, ¿sí? Ese enrojecimiento, principalmente es de la cara y el cuello, o lo que se conoce como coloración en escote en B, ¿sí? Después tenemos que hay un 52% de las pacientes que presentan cambios a nivel de irritabilidad o de como conductual, no conductuales, sino psicosociales, están muy sensibles, irritables. En cuanto a los órganos sexuales o reproductores, va a haber resequedad vaginal, ¿sí?, en un 45% de las pacientes, acompañado de más adelante un disconfort o un displacer vaginal en las relaciones, lo que se llama dispareunia. Eso que se llama dispareunia es la molestia o el ardor al roce, a la frotación, ¿sí?, en el momento de las relaciones sexuales. Por ello, es una causa que es muy importante tener en cuenta, porque se puede ayudar diciéndole que utilicen algún tipo de lubricación o algo que los ayude a pasar estos momentos. Bueno, otro de los síntomas o de los signos en realidad, es la disminución de la secreción glandular, ¿sí? Y más hacia el
pasada la menopausia, hacia el avance, ¿sí? Más que nada en posmenopausia van a empezar a aparecer signos y síntomas del aparato genitourinario, por ejemplo, asociado a infecciones urinarias, a incontinencia urinaria. Acá es muy importante también la participación y el conocimiento del personal de salud para promover y justamente prevenir estas infecciones, haciendo hincapié en la higiene personal, en los controles, ¿sí? Y tenemos que tener siempre en cuenta preguntas y hacer preguntas a las pacientes sobre la cantidad de hijos que tuvo, si es que tuvo hijos, el tipo de parto, si fue parto normal o cesárea, ¿sí? Y vamos a poder también recomendar ejercicios de contracción y movilidad de los músculos, digamos, genitales o de la vagina, para poder fortalecer y tener menos incontinencia o pérdidas de orina, involuntarias, por supuesto. Y más adelante hay lo que se conoce como el riesgo cardiovascular aumentado, o que se equipara al riesgo cardiovascular del hombre. Esto ocurre en un 50% de las mujeres y se debe a que se pierde el efecto protector de los estrógenos que teníamos en alta cantidad durante la etapa fértil. Al disminuir esos estrógenos, vamos a ver que hay un desequilibrio del colesterol que está circulando, por lo tanto, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Al igual que un 50% va a estar o va a presentar osteoporosis, asociada también al descenso o a la baja cantidad del estrógeno, ¿sí? Que era el que nos permitía la calcificación o la correcta remodelación ósea. Entonces vamos a tener que tener en cuenta estas características, estas condiciones, para de vuelta hacer prevención y promoción de fracturas, principalmente de cadera, que pueden llevar a la paciente a reemplazos de cadera, inmovilización, ¿sí? Y ya son daños más graves, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo actúa esa disminución del estradiol sobre los distintos signos y síntomas, cómo son los mecanismos por los cuales se producen esos síntomas o esos signos. Sí, vamos a comenzar por los que son a nivel del sistema nervioso, como el mal humor o la desconcentración, el estado de bajo de ánimo o una depresión incluso, y esto se debe a que a nivel del sistema nervioso central hay receptores que actúan por medio del estrógeno. Por ejemplo, de manera directa, el estrógeno produce acción estimuladora, mejora la percepción sensorial, mejora la actividad motora, mejora la memoria. Todo esto se va a ver afectado cuando tenemos disminución de la concentración sanguínea de estradiol, al igual que actúa de manera indirecta porque regula la respuesta a los neurotransmisores, por ejemplo, aumentando la serotonina, que va a ser responsable del buen estado de ánimo. También modifica el tono de las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, y también regula la conducta, ¿sí? Entonces, al haber baja cantidad de estrógeno, va a producir una afectación de manera directa o de manera indirecta sobre efecto de los neurotransmisores. Pero tenemos que también tener en cuenta que hay sobre un imaginario popular o colectivo que se toman todos estos signos y síntomas para connotar de manera como despectiva esta situación y asociar la irritabilidad, el mal humor, el malestar, las alteraciones del estado de ánimo a la menopausia en la mujer. Eso de manera con educación y con el poder hablar con los pacientes sobre estos temas, hay que ir de a poco deconstruyendo y haciendo conocer de que no son solo signos y síntomas que ocurren en la mujer, como vamos a ver en la andropausia. Bien, seguimos con los signos y síntomas vasomotores, como la sudoración, ¿sí? Los sofocos, la taquicardia, que se van a dar debido a la vasodilatación cutánea, y estos van a aparecer al inicio de todo este proceso cuando ocurran esas fluctuaciones que veíamos hoy en el gráfico,
que en los momentos en los que aumentaba de repente o disminuía de repente, sí, la concentración de estradiol. Entonces hay un desbalance hormonal momentáneo y se producen esas vasodilataciones y vasoconstricciones cutáneas que generan una irrigación muy brusca que se acompaña de pérdida de líquido, coloración, ruboración, temperatura local, sí, que duran muy poco tiempo, son de muy corta duración, pero generan un mal momento a nivel social, sí, puede generar incluso complicaciones para desenvolverse cotidianamente en el trabajo, para que la persona, puede generar incluso que la persona tenga problemas de poder sociabilizar o de salir a recrearse o estar con otros. Entonces, esos son signos y síntomas que muchas veces llevan a que la paciente consulte por justamente estos problemas. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que va a haber factores ambientales que pueden aumentar esos sofocos o esa sudoración, esa taquicardia, el enrojecimiento, que pueden ser las temperaturas ambiente que sean elevadas, lo van a aumentar, digamos, los hábitos dietéticos, comidas picantes o muy calientes, el consumo de ciertos medicamentos, todo eso entonces lo vamos a tener que conocer y tener en cuenta, ¿sí? Bien, otro de los signos y síntomas eran a nivel de tracto urogenital y esto se refería a las alteraciones principalmente que van a darse por alteraciones a nivel de la flora vaginal, sí, que vamos a ver que hay un cambio, y el envejecimiento propio del tejido, tanto del sistema genital y urinario. Entonces tenemos que el síntoma más frecuente va a ser la resequedad o la sequedad vaginal y puede generar lo que dijimos hoy, dispareunia, incluso sangrado, que vamos a tener que tener en cuenta de que no se considere esos sangrados por las relaciones sexuales o en algún momento con que se lo considere como que retornó la menstruación, por ejemplo. Eso vamos a tener que tener mucho cuidado, indagar muy bien para no hacer un mal diagnóstico, ¿sí? Y eso tener en cuenta siempre para poder aconsejar en cómo tener de la mejor manera posible las relaciones sexuales. También eso se relaciona con la caída de los estrógenos, que disminuye el tejido adiposo de la zona de los genitales, igual que el colágeno de la vulva, lo que genera un adelgazamiento del grosor y se acompaña de la disminución de las secreciones glandulares. Nosotros habíamos estudiado que durante las relaciones sexuales el aporte de la lubricación mayormente provenía de la secreción de la vagina. Entonces, esto al disminuir el estrógeno disminuye la actividad glandular y puede generar esos dolores, esa irritación, esa molestia. Y lo otro es que al haber un cambio hormonal que caen los estrógenos, afecta a la población de lactobacillus, que son las bacterias que normalmente están colonizando la vagina, y afecta la producción de glucógeno, que va a estar disminuida, que es lo que generalmente consumen estas bacterias, y al comenzar a morir esas bacterias, porque les va a comenzar a faltar su principal nutriente o su principal nutriente, va a aumentar el pH, estas van a ser las que generen la disminución del pH vaginal. Entonces, al comenzar a morirse, van a aumentar el pH de la vagina y eso va a favorecer la colonización de otros gérmenes, principalmente entéricos, que van a darnos reacciones inflamatorias, ardor, molestia, picazón, que también pueden ser temas por los que consulten las pacientes. Y eso también se va a ver afectado, por ejemplo, en el aumento de infecciones urinarias y acompañados o no de incontinencia urinaria, que decíamos hoy que teníamos que tener siempre presente la multiparidad de la paciente, el tipo de parto, si fue parto normal o si fue por cesárea, también puede ser de manera iatrogénica o debido al simple envejecimiento propio de la edad. Bien,
O por otro lado tenemos las acciones sobre el endotelio y el miocardio, que pueden producir un aumento, o sea, una mayor incidencia de hipertensión en esta etapa de la vida en las mujeres, acompañadas de alteraciones a nivel lipídico, y eso favorece a la presentación de eventos cardiovasculares, ¿sí? Que decíamos que durante la etapa fértil de la mujer estaba protegida por los estrógenos, y al disminuir esto se equiparaba el riesgo cardiovascular con el que tenían los varones. ¿Sí? Esto se debe, por un lado, a que hay un incremento en la incidencia de hipertensión, diabetes, dislipemia, síndrome metabólico relacionado a la caída de los estrógenos, que se pierde esa protección porque se activan procesos inflamatorios desequilibrados, digamos, y alteraciones a nivel de la coagulación en los que el estrógeno actuaba como modulador. Y este desequilibrio es el que puede conducir a la aparición de eventos cardiovasculares por generación de trombo o de trombosis, ¿sí? Y por último tenemos alteraciones del sueño, van a aparecer ronquidos, insomnio, y más avanzada o más pasado el tiempo durante la menopausia, comienzan a aparecer o se hacen más frecuentes los efectos sobre la densidad mineral ósea, con la disminución de la masa ósea y la alteración de la microestructura. Eso lo vemos con la aparición de la osteoporosis, que va a ser el deterioro de la microarquitectura ósea. Y eso se va a deber a un desorden esquelético caracterizado por compromiso de la fuerza o de la fortaleza ósea, que predispone a que una persona se incremente el riesgo de que ocurra una fractura de manera espontánea. Es decir, que no es que se cae la persona y se quiebra, sino es que se quiebra y se cae espontáneamente. O sea, se quiebra espontáneamente. Ese hueso generalmente está relacionado a fracturas a nivel de la cadera, que pueden conducir a un reemplazo de cadera o a la utilización de prótesis. Muchas veces la persona queda con dificultades para la movilidad, ¿sí? Genera también mucho problema a nivel psicosocial, al desempeño, al trabajo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer estudios de prevención y de promoción de estos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Indicando en los controles la densitometría mineral ósea como uno de los estudios para ver lo antes posible cómo está esa densidad del hueso de las mujeres, y en el caso de que ya haya una desmejoría, poder actuar precozmente con refuerzos de calcio, a la vez que se le puede hacer un reemplazo hormonal para estos casos más graves. Bien, tenemos que saber entonces que el tratamiento es con sustitución hormonal y que tenemos que acompañar desde el equipo de salud, porque cada menopausia de cada mujer va a ser único, cómo lo atraviese, cómo lo pase, los signos y los síntomas que presente, y el apoyo tiene que ser lo más amplio y lo más abarcativo posible para ayudar a que el transcurso de esta etapa sea lo mejor posible.